Ministerio de nuestro hermano Florencio Santos. Son muchas personas que lo siguen a él y les damos muchas gracias por acompañarnos cada noche, y esperamos que un día puedan ustedes estar aquí en este lugar donde serán bien recibidos. Que Dios los bendiga. Además, tenemos un lugar muy especial también donde estamos transmitiendo. Sí. Y ha alcanzado muchas personas. Yo me estaba enterando que la salita del chat de Radio Joven Adventista esta semana ha estado más llena de lo normal. Y eso quiere decir que la palabra de Dios no solamente se está compartiendo en este lugar, sino también está bendiciendo a millones de personas que no podemos mirar. El hermano Javier Rosales el sábado cantó un himno hermoso, ¿verdad? Gracias. Y dice que quizás en el cielo se va a agradecer para alguien que predicó y nunca supo que por esa predicación alguien se salvó. Amén. Y esas son las sorpresas que nos llevaremos en el cielo, y queremos seguir llevándonos más sorpresas, porque el Señor tiene muchas ovejitas más en otros rediles. Así que gracias a la transmisión que está por Radio Joven Adventista, estamos alcanzando más de 140, 150 países, y eso es una bendición. Así que, pastor, le damos la oportunidad de que pueda seguir bendiciendo a muchas personas más, porque el Señor lo utilizará. Buenas noches, familia. ¿Cómo se sienten? Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. El libro de Hechos es mi libro favorito. Cada año que lo estudio encuentro algunas lecciones importantes para mi vida espiritual. En esta noche vamos a tratar un tema muy importante. Así que Hechos capítulo 8, versículo 26 presenta la historia de un personaje bíblico llamado Felipe, que tiene un encuentro con un etíope, con un eunuco, que en esta noche vamos a conocer esa historia. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré entender si no hay una persona que me enseñare acerca de esto? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje que leía de las Escrituras era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso, ¿qué cosa? Su camino. Después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, ocurrió algo en la vida de cada uno de los discípulos. Jesús dijo en una ocasión que cuando Él fuera levantado sobre el madero, que cuando Él fuera levantado sobre la cruz, a todos atraería ¿hacia quién? Hacia sí mismo. En otras palabras, la cruz se convirtió en el epicentro de todo el cielo. La muerte del Señor Jesucristo no solamente fue contemplada por los que estuvieron allí, sino que todo el cielo contempló la muerte de nuestro buen Salvador y amante Señor Jesucristo. Lo que está aconteciendo en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 26 es resultado de ese acontecimiento especial, de esa muerte expiatoria que hizo el Señor Jesucristo para consecuencia de nuestros pecados. La Biblia, cuando habla acerca de este hombre, necesitamos profundizar un poco, necesitamos entrar un poco más profundo a la historia para conocer cuáles eran las cualidades de este hombre. La palabra de Dios dice que era un etíope, un eunuco, una persona de esta índole en la antigüedad. El término eunuco significa que estas personas eran tomadas para un trabajo especial. Eran castrados y lo colocaban allí como funcionario, como jefe de finanzas de los tesoros del reino allí en Gaza. Y llama la atención que este hombre, desde la cúspide de la prosperidad, un hombre próspero, un hombre adinerado, un hombre que había realizado su sueño, un hombre que había obtenido la cima, un hombre con propósito, un hombre con ideales, un hombre que a pesar de su riqueza, llama mi atención que había una búsqueda profunda en su corazón acerca del Señor Jesucristo. A pesar del dinero que tenía, a pesar de que había realizado su sueño, a pesar de que había subido a la cúspide más alta de la prosperidad, este hombre no era feliz. Hemos visto muchas veces personas famosas quitarse la vida. Hemos visto muchas veces personas adineradas quitarse la vida. ¿Saben por qué? Porque el dinero no garantiza nuestra felicidad. Es cierto que el dinero nos da estabilidad económica. Es cierto que con dinero podemos comprarnos un buen carro. Es cierto que con dinero podemos comprarnos una buena casa. Es cierto que con dinero podemos comprar una villa, podemos comprar tierra, podemos hacernos una persona próspera, pero el dinero no garantiza nuestra felicidad. El dinero puede comprar una casa, mas no puede comprar un hogar. Con el dinero tú puedes comprar una buena cama, la cama más cómoda de este mundo, pero no puedes dormir. Porque el dinero no da seguridad. El dinero no da felicidad. El dinero no ofrece una paz duradera. Al contrario, hay muchas personas que se han encargado en la vida de trabajar y trabajar y trabajar por su sueño, trabajar y trabajar por conseguir dinero, y cuando llega el sueño y cuando llega el dinero y cuando las metas se cumplen y cuando las metas se alcanzan, sienten un enorme vacío en su corazón. Porque el vacío que hay en el corazón, el vacío existencial que hay en tu vida, solamente puede ser llenado por la persona de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que él había viajado desde Gaza hacia Jerusalén.
y había tomado la calle del desierto y se había dirigido a Jerusalén, allí donde estaba el templo, allí donde estaban los religiosos, para adorar al Señor. Porque él quería buscar, quería conocer cuál era ese Jesús que había muerto por sus pecados. Él quería buscar, quería conocer cuál es esa persona de la cual la propia palabra de Dios hablaba su vida. Pero había ido a Jerusalén en busca de una persona, en busca de un religioso, en busca de un maestro para que le enseñaran acerca del Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que allí en Jerusalén nadie se encargó, nadie se prestó para enseñarle, para mostrarle, para platicar con él acerca de la palabra de Dios. Hay muchas personas que visitan la iglesia en busca del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que visitan la iglesia en busca de conocimiento. Hay muchas personas que visitan la iglesia en busca de la paz. Hay muchas personas que visitan la iglesia en busca de la salvación, pero tristemente vuelven vacío a su casa, vuelven siendo el mismo a su casa, vuelven con un corazón entristecido a su casa, porque en lugar de encontrar a alguien que le muestre el sendero de la paz, que le muestre el sendero de la salvación, que le hable acerca del Señor Jesucristo, y muchas veces esa persona no aparece. Tristemente, la iglesia del Señor, para estos últimos tiempos, Dios la ha levantado para hacer luz. Dios la ha levantado para llevar salvación. Dios la ha levantado para llevar la paz. Dios la ha levantado para mostrarle el camino al pecador perdido. Dios la ha levantado para hacer luz en medio de la tiniebla. Pero cuántas personas que entran a la iglesia, entran al templo buscando a Dios, no regresan vacíos a su casa. Porque muchos de nosotros no hemos estado dispuestos a ser los Felipes de la vida, que podamos provocar salvación en los demás, que podamos provocar la paz de Cristo en los corazones de un mundo que perece sin Dios. Y Dios tuvo que utilizar a Felipe para llevar la paz a ese corazón que tanto lo necesitaba. Dios tuvo que utilizar a Felipe para llevar salvación a un corazón oscurecido por el pecado. Dios tuvo que utilizar a Felipe para mostrarle el sendero de la salvación, para mostrarle el camino de la salvación a alguien que estaba perdido en la tiniebla. Probablemente en este lugar se encuentra una persona como este hombre, como este etíope, que quizás su corazón está vacío. Una persona que quizás dejó su vida atrás. Una persona que abandonó su país. Una persona que emigró para acá, para los Estados Unidos, mejor vida, en búsqueda de prosperidad, en búsqueda de alcanzar la cima, en búsqueda de obtener grandes resultados a su vida. Pero tal vez tiene años, tal vez tienes meses en este país y sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma persona. Al contrario, siente que en su país estaba mejor, siente que en su país todo era fácil, siente que en su país la carga era más liviana que la que está cargando hoy en día en este bello país. Oh amigo querido, la paz que nosotros necesitamos no se encuentra en ningún país. La paz que nosotros necesitamos no se encuentra en el dinero, no se encuentra en lo económico, no se encuentra en lo monetario. Si tu vida a pesar del dinero, si tu vida a pesar del trabajo, si tu vida a pesar de la casa que tiene, si tu vida a pesar de la familia que tiene, continúa vacía, es porque el espacio que hay en tu corazón solamente lo puede llenar el Señor. Él tenía dinero, dice la Biblia. Él era un funcionario, él era el encargado de la finanza de aquel reino. Pero su corazón estaba vacío. Pero yo alabo y glorifico el nombre de Dios,
Porque Dios conoce tu vida. Porque Dios conoce tu situación. Porque Dios sabe cómo tú entraste por esa puerta en esta noche. Dios sabe las noches que llega, que tú cargas, en las cuales a sola tú lloras de desesperación en tu habitación. Dios conoce esos momentos en el cual tu corazón se quebranta, en el cual tu corazón se parte a la mitad. Dios sabe que cuando las luces se apagan, de repente tú comienzas a llorar, de repente tú comienzas a pensar que no hay un mañana, que no hay un futuro mejor para tu vida. Dios sabe cómo entraste a este lugar, hermano querido. Dios sabe y conoce la situación que tú estás atravesando, que tú estás enfrentando en estos momentos. Y Dios conocía la situación que este hombre estaba viviendo. Y como Dios la conocía, la palabra de Dios dice que Dios envió un mensajero de la paz. La Biblia dice que Dios envió a Felipe para tener un encuentro con aquel etíope. Y la palabra de Dios dice que cuando Felipe se encontró con aquel etíope, él iba leyendo en las escrituras al profeta Isaías en su capítulo 53. Si hay un libro en la Biblia del cual me ha costado hacer un sermón, es de Isaías 53. De paso, cada momento que yo leo Isaías 53, salen lágrimas de mis ojos, porque no me cabe en mi mente el pensamiento cómo el Señor Jesucristo tuvo que padecer tanto por mí, cómo el Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario que tomar mi lugar, cómo el Señor Jesucristo tuvo que experimentar la peor muerte que un ser humano podía experimentar por una persona que no merece, por una persona que no ha permanecido siendo tan agradecido delante de su persona, por una persona que lo único que hace es día tras día olvidarse de él. Yo no puedo comprender, yo no puedo aceptar cómo el Señor Jesucristo se convirtió en el siervo sufriente, tomó mi lugar por alguien que no merecía. Cuando yo leo Isaías 53, me doy cuenta de que todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por amor a mí. De que todo lo que el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, lo hizo por mis pecados. Y gracias a ese sacrificio expiatorio, gracias al Señor que subió al madero, hoy tú y yo estamos aquí en la iglesia de Poughkeepsie. Hoy tú y yo estamos aquí escuchando la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario logró libertarnos de la condenación del pecado en el cual nos encontrábamos. Logró libertarnos de la muerte, del territorio de la muerte en el cual el enemigo nos tenía introducido, y nos colocó en el territorio de la vida mediante su sangre vertida en la cruz del Calvario. Todo lo que el Señor hizo, querido amigo, lo hizo por amor. Por eso dice una música muy conocida de Felipe Garibo, que todo Él lo hizo, ¿por qué? Por amor. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de Él. Pero todo lo hizo por amor a ti y a mí. Por eso Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Porque a veces nosotros no entendemos que todo Él lo hizo por amor a ti y a mí. Y la Biblia dice que el etíope invitó a Felipe a subir al carro. Y Felipe subió y de repente comenzó a explicarle la palabra de Dios. Y él comprendió algo que quizás la Biblia en ese momento no lo describe. Pero cuando yo estudio a profundidad la palabra de Dios, me doy cuenta de que él probablemente comprendió lo que yo también comprendí. En Hechos capítulo 2, versículos 36, 37 y 38, cuando Pedro da el gran sermón en el día del Pentecostés,
cuando Pedro comenzó a predicar la palabra de Dios, cuando Pedro comenzó a hablar acerca del padecimiento y la muerte del Señor Jesucristo, de repente el Espíritu Santo tomó los corazones de la audiencia, tomó los corazones de las personas que estaban allí, y Pedro comenzó a decirle a través del Espíritu Santo: ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, ese Cristo que experimentó la cruz, ese Cristo que subió al madero, no fue un loco suicida. Todos nosotros con nuestras acciones, todos nosotros con nuestra conducta, todos nosotros con nuestra vida desenfrenada, todos nosotros con nuestra vida desorganizada, cada uno de nosotros participamos en la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, Pedro le estaba diciendo: tú lo crucificaste, tú lo mataste, tú lo traicionaste, tú lo llevaste al madero. Pero no solamente ustedes, sino también yo que le predico a ustedes. Yo fui partícipe de la muerte de Jesús. Esa era mi cruz, esa era tu cruz, ese era mi madero, esa era tu madero. Todos nosotros participamos de la muerte del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y ahora todos están, ¿qué cosa? Destituido de la gloria de Dios, porque la paga del pecado, ¿qué es? Mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Y dice el versículo 37 que cada uno de ellos, Rosita, compungido de corazón, dijeron: hermanos, ¿ahora qué haremos? Ahora que aceptamos que todos nosotros somos culpables, ahora que aceptamos que todos nosotros lo llevamos a la cruz, ahora que aceptamos que todos nosotros lo crucificamos, ahora que aceptamos que todos nosotros fuimos partícipes de su muerte, díganos ahora, predicador, díganos ahora, hermano, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos pagar nuestra culpa? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes para perdón de ¿qué? De vuestros pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Hay muchas personas que le temen al bautismo, y para nosotros poder pagar la deuda, para nosotros poder estar en paz con Dios, para nosotros poder reconciliarnos con el Padre, necesitamos descender a las aguas, necesitamos ser bautizados con Cristo, necesitamos morir al viejo hombre con Él, necesitamos entrar a las aguas del bautismo y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Todos nosotros, al igual que aquel pueblo, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, necesitamos dejar nuestra vida pasada atrás, necesitamos soltar la ancla del pasado, y necesitamos vivir una vida libre mediante el Señor Jesucristo por medio del bautismo. Por eso cada uno de los que estuvieron allí, compungidos de corazón, cada uno aceptó al Señor. Y la Biblia dice que cuando Felipe le predicó la palabra, y no las escrituras, el hombre encontró agua, encontró una fuente de agua, y le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, todo lo que me predicaste, todo lo que me explicaste, está bien claro, yo lo acepto, yo lo recibo. Ahora aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras preguntas, ¿qué debo hacer para bautizarme? ¿Cuáles son los requisitos para yo lavar mis pecados mediante la sangre del Cordero? ¿Cuáles son los requisitos para yo entregarme a ese Jesús? ¿Cuáles son los requisitos para yo estar en paz con Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Felipe le dijo: no deje el reino, suelte el dinero, cambia. Pues eso es lo que Felipe le dijo. Si crees en quién, en el Señor Jesucristo, bien, ¿qué cosa? ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que cuando se le hace la invitación al Señor,
del cambio, de la transformación, de la entrega mediante el bautismo. El ser humano quiere llegar al Señor cambiado. Por eso hay muchas personas que me han dicho: pastor, yo necesito cambiarme antes de bautizarme, porque no quiero fallarle a Dios, porque no quiero caer, porque no quiero abandonar la carrera cristiana. Déjame decirte algo, querido amigo: si tú pudieras cambiar por ti mismo, entonces Dios no tendría el derecho de llamarte al cambio. Si yo pudiera deshacer mis pecados por mí mismo, si yo pudiera cambiar la vida desorganizada que estoy viviendo por mí mismo, entonces ¿qué le dejaría al Señor? Dios te llama porque Él sabe que en ti no hay poder para cambiar. Dios te llama porque Él sabe que en el mundo, con todos sus entretenimientos que tiene, tú solo no puedes cambiar. Mas Dios te llama porque en Él hay poder suficiente para cambiar tu vida de tus pecados. El otro día yo estaba hablando con una señora allá en el distrito. Ella se había acercado en una campaña, me había dicho: pastor, por favor, ore por una situación que yo estoy enfrentando. Y yo le dije: madrecita querida, ¿qué es lo que te está aconteciendo? ¿Qué es lo que te está pasando? Y ella me dijo: ore por mí, mire, me pongo la mano aquí, me duele el cuerpo, me pongo la mano aquí, la pierna, mi cadera, mi espalda, me duele todo el cuerpo, ore por mí. ¿Y qué edad tiene? 76 años. Y ya se entregó al Señor todavía. ¿Y por qué no se ha entregado? Estoy pensándolo. 76 años. Y todavía lo está, ¿qué cosa? Pensando. Pero me dice: ore porque me duele el cuerpo, ¿qué cosa? Completo, ore por mí. ¿Sabes que cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo desobedecimos la voz de Dios, y cuando caímos en la garra del enemigo, cuando caímos en la profundidad del pecado, Dios no pensó en enviar a su Hijo, Él lo envió instantáneamente, porque el apóstol Pedro dice que ya el plan de la salvación estaba diseñado desde antes de ¿qué? Desde antes de tú pensar en pecar, desde antes de tú pensar en desobedecer el mandato de Dios, ya Dios tenía allí a su Hijo a un lado, esperando para morir por ti en la cruz del Calvario. Desde antes, es decir, para Dios salvarte a ti, no tuvo que esperar un año pensando, no tuvo que esperar meses pensando. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó en la garra del enemigo, desde que el hombre experimentó el pecado, instantáneamente Dios tuvo que matar un cordero para cubrir el error que el ser humano había cometido. Por eso en esta noche yo quiero decirte en esta hora que el único que puede transformarte, el único que puede colocar en tu corazón la paz, el único que puede hacerte libre en esta noche, se llama Cristo Jesús. Yo quiero contarte una historia bonita de lo que fue mi experiencia con Cristo, de lo que fue mi caminar con Dios. Ese momento, ese espacio en el cual yo me preparé para entregarle mi vida a Cristo Jesús. Yo quiero que, por favor, usted va a ver a la imagen una persona que conocí allá en Delaware, un hermano que bauticé. Pero la historia que voy a contar en esta noche no tiene nada que ver con ese hermano. Simplemente quiero que usted pueda visualizar lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un ser humano, y cómo cada persona que carga una prueba, que está enfrentando una batalla, sin importar su condición, entra a las aguas del bautismo y es transformada, cambiada, convertida, restaurada por el poder de Dios. Contemple por favor este video, por favor, Roger. Y luego vamos a ver la segunda foto. Este fue un hermano que yo bauticé en la iglesia americana allá en Delaware. Mire cómo está el hermano. ¿Cómo está el hermano? Llorando. Llorando. Y yo quiero decirte que cuando el pastor me habló de este hermano,
me había dicho que este era un hombre que siempre iba a la iglesia, que siempre iba a campaña, pero tenía miedo de entregarse al Señor. Y si esa es tu situación, yo quiero decirte en esta noche que todos llegamos con miedo, con nuestros temores a la pila bautismal. Cada uno de nosotros entró a esas aguas con miedo. Y este hombre entró con miedo a las aguas del bautismo, pero fue bautizado. Por favor, pon la segunda. Pero yo quiero enseñarte, explicarte lo que fue mi experiencia en aquel momento que le entregué mi vida al Señor. Hace 13 años de yo haberle entregado mi vida al Señor. Fue uno de los mejores momentos que yo pude experimentar en la vida. Yo estudiaba de 1 a 5 de la tarde en un colegio llamado el Colegio María Auxiliadora, allá en Barahona, un colegio católico. Pero cuando yo salía a las 5 de la tarde, a eso de las 5:30, me esperaba un anciano de iglesia llamado Rafael Carrasco. Y ese anciano me daba la fe de Jesús, me daba el estudio de 5:30 a 6:30 de la tarde, todos los días. Cuando yo llegué a la lección número 20 de la fe de Jesús, él me dijo, en la iglesia del barrio Enriquillo está dando una campaña el pastor Eleuterio Manzanillo. ¿Te gustaría bautizarte? Yo tenía 12 años de edad. Y cuando él me dijo estas palabras, él estaba sentado frente a frente de mí. Pero detrás de él estaba mi abuela, que se había bautizado en el 98 allí en Barahona por el pastor José Valdés. Y mi abuela, que había sido la causante de que este hombre me diera la fe de Jesús, estaba detrás del hombre que me estaba preguntando. El pastor Eleuterio Manzanillo, en la iglesia del barrio Enriquillo en Barahona, está dando una conferencia. ¿Te gustaría bautizarte? Yo lo miré a él y detrás de él estaba mi abuela. Pero lo miré a él con la intención de decirle, no, yo no quiero bautizarme, no quiero entregarme al Señor. Pero cuando miraba por encima de él, estaba mi abuela que me hacía así, te voy a jalar la oreja fuerte si dice que no. Y yo lo miraba a él y miraba a mi abuela, y mi abuela el marco que hacía era, si dice que no, te voy a dar lo tuyo. Y cuando yo lo miraba a él, lo miraba a mi abuela, tenía miedo de decirle que no, porque sabía que algo mi abuela podía hacer conmigo. Y yo le dije a él, está bien, me voy a bautizar. Sí, no hay problema. Él se puso contento, él me abrazó y me dijo, te voy a esperar en la iglesia del barrio Enriquillo esta noche. A eso de las 8:50 se van a realizar los bautismos, así que no falte. Yo me fui a la casa. Cuando yo llegué a mi casa, yo le dije a mi madre, mami, me quiero bautizar. Apuesto que fue tu abuela que tomó esa decisión por ti. Yo le dije a mi madre, yo no quiero bautizarme, pero ella me está obligando. Y ella me dijo, no le haga caso, quédate aquí en la casa. Nadie te va a pasar a buscar. Tú no tienes que ir, quédate aquí. El diablo comenzó a hablar a mi vida. El diablo comenzó a impedir, comenzó a llevarme los obstáculos, las paredes, las montañas, los pedregales, con tal de que yo no llegue esa noche al bautismo. Pero yo le había dicho a mi abuela, sí me voy a bautizar. Le había dicho al anciano, sí me voy a bautizar. Pero ahora yo no quiero. Y en mi casa mi madre me está apoyando con la decisión. Y me dice, tú no tienes que ir por ahí. Pero entonces en mi mente surgió el segundo pensamiento. Ya le diste la respuesta. Ya le diste la palabra. Tienes que ir. Y yo bajé. Cuando bajé conmigo esa noche se iban a bautizar alrededor de 16 personas. Y yo pedí ser el último en bautizarme. Y cuando yo me bauticé, en mi corazón hubo una paz.
que nunca mi corazón la había experimentado jamás. Y hay algo que yo me pregunto hasta el día de hoy. ¿Qué tipo de joven hubiera sido yo si esa noche no voy a mi bautismo? ¿Qué tipo de joven hubiera sido yo hoy si esa noche no le hago caso al Espíritu Santo? ¿Qué tipo de joven hubiera sido yo hoy si por el miedo me quedaba en mi casa? Si por el qué dirá me quedaba allí. ¿Qué tipo de joven hubiera sido yo hoy si le hubiera hecho caso a la voz de mi madre, que también me invitaba a quedarme? ¿Qué tipo de joven hubiera sido yo hoy? Lo bueno de esto es que no lo voy a descubrir, porque ahora soy alguien por Cristo. Por un paso de fe que yo di, agarrado de la mano del Señor Jesucristo. Hay personas aquí como el Elvin del pasado, técnico, y muchas veces tienen miedo de perder cosas. Con Dios no se pierde, con Dios no se empata, con Dios se gana. Y yo gané en el momento que le di mi corazón a Cristo Jesús. El sábado en este lugar habrán personas bautizándose. El sábado en este lugar habrán personas entregándole su vida al Señor. Y Dios quiere que tú seas parte de esa persona que el sábado le dirá no al mundo y sí a Cristo Jesús. Pero en esta noche yo quiero cerrar haciendo un llamado especial. ¿Cuáles de los que están aquí en esta noche escucharán la voz de Dios? ¿Cuáles de los que están aquí en esta noche obedecerán el llamado de Dios? ¿Cuáles de los que están aquí en esta noche se unirán a la fila de aquellos que a través de las aguas del bautismo han de sellar un pacto de amor con Cristo Jesús? ¿Cuál es ese valiente? Yo sé que hay un valiente aquí. No importa si estás aquí por primera vez. Dios te ha traído. Dios quiere transformarte. Dios quiere redimir tu vida. Dios quiere hacerte un hombre y una mujer nueva para honra y gloria de Dios. ¿Hay algún valiente en este lugar? ¿Hay una persona que tomará su decisión por Cristo Jesús? ¿Hay alguien en este lugar? Yo quiero orar por esa persona. Por favor, no tengas temor. Hoy Dios te está llamando y la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios te está llamando. No es el pastor Elvin Mato. Dios te está llamando. Es el mismo Dios quien nos extiende el llamado a nosotros. Es el mismo Dios quien se acerca a nosotros. Es el mismo Dios quien toca la puerta de nuestro corazón. Es el mismo Dios quien quiere entrar contigo a las aguas del bautismo. Mientras el artista Javier Rosales canta, yo quiero en esta noche ver a un valiente. Yo quiero en esta noche ver a alguien que también fue parte de la iglesia, pero que quizás se apartó, colocada sobre sus pies. Porque en esta noche yo quiero orar por ti. Así que mientras Javier canta, quisiera que por favor nos acompañe colocándote de sobre tus pies. Yo voy a estar orando aquí por tu decisión. Señor, qué camino andar, quiero cumplir tu voluntad. Dime, Señor, si en pecado estoy, si en senda oscura voy. Donde puedo
está. Y si vacilo en mi decisión, dime, Señor, si es que hay duda en mí, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, Señor. Dime, Señor, ¿qué camino sigo, Señor? Dime tú cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad. Dime, oh, dime, Señor. Dime, Señor. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que quiere que oremos en esta hora? Ponte de pie, no tengas temor. El Espíritu de Dios en esta noche te ha traído a este lugar. Gloria a Dios. Dios te bendiga allí. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en este lugar? Gloria a Dios. ¿Hay otra persona más? Yo sé hermano tu vida. Hoy Dios quiere levantarte de la condición, del hecho en el cual estás. ¿Hay una persona más? 4 segundos. ¿Hay uno más que quiera recibir una oración en esta hora? 3 segundos. ¿Hay una persona más? Ponte de pie, no tengas temor. Ponte de pie, no temas. El Espíritu de Dios está llamando a tu vida. 2 segundos. ¿Hay una persona más que se levanta en el nombre del Señor? ¿Hay un valiente del Señor? ¿Hay una valiente del Señor que en esta hora se levanta para recibir la bendición de Cristo? 1 segundo. Voy a esperar por ti. ¿Hay alguien en este lugar? Yo sé que hay una persona. Yo sé que hay una persona. El Señor Jesucristo dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezca tu corazón. Él también nos da un consejo y dice: mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él mismo nos aconseja diciendo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú tengas paz. Pero tienes que decidirte por Él. Y este es el momento de tomar nuestra decisión por Cristo Jesús. Yo voy a orar en esta hora. Si hay alguna persona que quiera acercarse a algún hermano, al pastor o a su servidor, estaremos prestos para escucharle. Querido Dios, en esta hora entregamos en tus manos al joven que está ahí detrás, Señor, que con sus cargas, con sus luchas, se ha colocado sobre sus pies porque cree que en ti hay poder suficiente para libertarle de su condición. También oramos, Señor, por esta bella familia, por Rosita, por Cirilo y su esposa, para que el Espíritu Santo sea con cada uno de ellos, de tal manera que puedan salir de este lugar libertados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Oramos también por los amigos que se quedaron allí en sus asientos, para que usted, a través del Espíritu Santo, provoque el milagro que su corazón necesita. Amén. Para que ellos también puedan comprender que el momento de tomar nuestra decisión por Cristo no es mañana, sino es hoy.
que hoy es que tenemos que decidir por ti, que hoy es que necesitamos más que nunca entregar nuestro corazón a tu voluntad. Por lo tanto, Señor, sigue tocando la puerta de su corazón, sigue llamándole, sigue insistiéndole, Señor, sigue llamándole al arrepentimiento, porque yo sé que también ellos serán parte de aquellos que en esta semana sellarán su vida con Cristo Jesús. Amén. Ese es mi deseo, ese es el anhelo de todo el cielo, y lo hago con la seguridad de que así será. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Tú que extiendes los cielos con la diestra de tu poder, tú que habitas en las aguas realizando tu querer, tu carruaje son las